Por eso está en línea Luis Alberto Quevedo, es sociólogo, es director de Flaxo Argentina e investigador del área Comunicación y Cultura. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Decía el presidente de la Nación que habla, que se comunica, que a diferencia del gobierno anterior da conferencias de prensa, después podemos hablar de eso, pero se banca preguntas, algunas preguntas muy duras, que no responde, obviamente. Habla, me da la impresión, siempre casi desde el sentimiento, desde lo que... qué dolido que estoy, cómo me preocupa. Está claro que si cometo errores, doy marcha atrás. ¿Cómo te parece que está estructurado el discurso del presidente de la Nación? ¿Cuáles son los pilares oratorios del presidente, Luis? Mira, quienes venimos investigando y trabajando sobre temas de opinión pública y discurso político hace mucho tiempo, hemos leído los libros de Durán Barba, que es tan mentado en relación a cómo construyó Macri su figura, y la verdad es que muchas de las cosas que estás diciendo están escritas y argumentadas allí en los mismos libros. No es necesario tener un off the record con él o con alguien que lo conozca, está escrito y sostenido por él. En primer lugar, él sostiene que estamos en una era de la política donde se cayeron las argumentaciones, la retórica ideológica, las argumentaciones de la razón, y que a los ciudadanos contemporáneos en Argentina o en cualquier lugar lo único que le importa son los hombres y sus sentimientos, sus afectos, etcétera. Por eso hay una especie de sobrecarga, no solo discursiva, sino toda una batería de imágenes de la humanización de Macri, ¿no? Previo en la campaña, durante este gobierno, todo el uso que se ha hecho de su familia, porque no es solamente de Antonia, su hija, sino que además es de Julián Aguada, de sus vacaciones, de su sensibilidad con los chicos, etcétera. Todo eso está pensado como una estrategia donde el ciudadano debería conectarse más con los aspectos emocionales de la política y no tanto con los aspectos racionales. Ahora, para eso se requiere una persona que pueda sostener esto, ¿no? Que pueda volver creíble esto. Yo creo que yo tengo la misma impresión que vos con respecto a Macri de hace muchos años. Sin embargo, yo creo que Macri ha logrado hacer un pacto de credibilidad con una buena parte de la sociedad. Por cierto, sí. Y que no solamente lo votó como jefe de gobierno, lo votó para ser presidente, sino que además hoy lo sostiene, y no es pequeño ese mundo. Entonces me parece que estamos efectivamente ante un político que sigue reglas discursivas y diría yo gestuales, ¿no? Es decir, Macri es nosotros que estudiamos las redes sociales, yo la vengo siguiendo desde hace un año, todo lo que hace Macri en las redes sociales y la inversión enorme que tiene el gobierno de Cambiemos en las redes sociales. La verdad es que tiene equipos muy profesionales trabajando allí, con algunos lenguajes muy especiales como los que se manejan en Twitter o en Instagram o ese tipo de redes, que están visitadas por millones de personas. No es que hay que decir que son de nicho, sino que son importantes, y la verdad es que han aprendido un lenguaje, a trabajar la política desde un lenguaje justamente no basado en argumentos, sino basado en estas gestualidades. Han despolitizado, perdóname, de alguna manera han despolitizado la política. Si bien es una política, pero digamos, aparecen con una asepsia, descontaminados de lo que podría ser un político tradicional. Exactamente, por lo menos de la política que nosotros conocimos en la modernidad y lo que constituyó la política en el siglo XX y XXI en Argentina, y por otro lado de la política de los contenidos, de los argumentos, de los debates. Nosotros conocimos políticos donde el discurso y el debate que instalaban con su palabra era muy importante. Digo, el primero sin duda fue Raúl Alfonsín, que fue un gran orador y que fue un gran argumentador de la política, y que además creía en el espacio público, creía en la calle, creía en la plaza, creía en la movilización. Ese tipo de político que fue tan típico del siglo XX, y que yo creo que Cristina también es, en algún sentido, es la última gran política del siglo XX, ¿no? Cree, por ejemplo, que la política le tiene que dar un sentido a la historia de una nación, de un país, de un pueblo, de una ciudadanía que no puede solamente vincularse con los hechos puntuales de si el pavimento de mi calle está bien, sino que tiene que además enterarse hacia dónde vamos como país, como región. Es decir, ese tipo de discurso político
efectivamente ha sido desmontado por Mauricio Macri y por el PRO en general, que no tiene ese tipo de discurso político. Entonces, ¿a dónde vienen? ¿De dónde se agarran? Más bien se agarran de este mundo de los afectos, del uso de las imágenes de la fotografía y de todo lo que sería esta especie de el ojo sobre la intimidad de Macri, dónde toma sus vacaciones, cómo descansa y juega con su hija, etcétera. Bueno, lo que ocurre con todo esto, Luisa, es que el ciudadano puede, o una parte de la ciudadanía argentina puede hacer un pacto de aceptación de esto, pero esto tiene que tener algún resultado en aquellos elementos de la política que son irrenunciables, ¿no? Que tiene que ver con la marcha de la economía, que tiene que ver con la situación de la Argentina en la región y en el mundo, que tiene que ver con el modo en el cual nos proyectamos como país productivo o no. Todo esto empieza, yo creo que recién ahora, a ser medido por una buena parte de la población, que incluso pudo haberlo votado, pero que puede hoy estar diciendo que aquello que lo llevó a votarlo tuvo más que ver tal vez con el rechazo a lo que fue la etapa kirchnerista, que con una fascinación por esta despolitización y este vaciamiento del sentido de la política. Luis, buen día, ¿cómo te va? Damián Guarcia es mi nombre. Yo quería consultarte acerca de, muchas veces el presidente en sus discursos lleva a personalizar lo que dice. Por ejemplo, cuando habla de me reuní esta tarde con José de Carlos Paz o de cualquier lugar de la Argentina. ¿Esta idea sirve para comunicar? Para hablarle a la mayoría, Bueno, yo te diría, si tenés memoria, en la campaña, él había inventado una historia de Cacho, un señor al cual él tocó el timbre y le contó qué es lo que quería para el futuro de él y de su familia, y lo usó y lo contó. Voy a decir que en el mundo de la comunicación y de la opinión pública, los que investigamos eso decimos que hay políticos que son buenos alumnos y malos alumnos. Hay políticos que aceptan ese tipo de recomendaciones y las repiten a pie juntillas y lo saben repetir, ¿no? Macri es alguien que le ha creído siempre a la comunicación por sobre la política, le ha creído siempre a esta especie de construcción ficcional de un político que es el mismo, digamos, que como decía recién Luisa, tampoco él es un buen actor, porque en el mundo de la televisión se dice que el buen actor es el que traspasa la pantalla, ¿no? El que logra tocarme de algún modo, el que me moviliza algo, el que me emociona de algún modo. Macri es un hombre muy frío en ese sentido. Sin embargo, yo diría, le sirvió, y sí, ¿no? Es presidente de la nación, o sea que yo creo que sí le sirvió. Creo que en algún momento conectó con una parte de la sociedad. Igualmente, pero me parece que queda claro que no es lo único, ¿no? Hay que reconocer, me parece, Luis, que ya no tiene esos exabruptos quizá tan importantes como lo tenía en 2008, 2009, cuando decía cualquier cosa porque no podía mantener una entrevista o no podía mantener una conferencia. En ese sentido, de alguna manera podemos decir que mejoró, aunque sea el discurso. Sí, aprendió, mejoró, estudió, en el sentido de, es alguien que aceptó el coaching político. El coaching político es esto, es ensayar cada una de estas cosas previamente. Él es si uno le mira la velocidad, incluso él es lento en sus reacciones, pero cuando da una conferencia de prensa, cuando habla en un canal de televisión, pero es que él es lento en el sentido de que él sigue un libreto y lo recupera cada vez que está allí arriba. No tiene la espontaneidad que tienen otros políticos, la vehemencia que a veces surge de cuando uno es auténtico. Pero déjame decir una cosa más. Él lo que sí ha cambiado es que ha variado algo de lo que fue una especie de su agenda discursiva, ¿no? Es decir, se abandonaron algunos de los elementos que él usó en una época. Por ejemplo, el tema del republicanismo y el respeto por la ley. Él ha gobernado con decretos de necesidad y urgencia, él ha abandonado el Parlamento como lugar de debates, él primero toma una medida y después dice que escucha a la gente. Entonces, la otra cosa que abandonó es esa idea del diálogo, porque le costaría hoy sostener que él está construyendo un gobierno en base al diálogo, dado que las medidas se toman en los circuitos más cerrados de su poder y luego se ponen a prueba en la sociedad, y si es que la sociedad reacciona, como ustedes recién decían, es ahí donde hay un cambio. O sea que él ha achicado su repertorio de argumentación. Y la otra cosa es que diría,
veamos la conferencia de ayer como una debilidad, en el sentido de que hoy Cambiemos tiene que recurrir a una conferencia de prensa del presidente, es decir, a su carta más poderosa, para poder explicar algo inexplicable, porque todavía no está del todo resuelto el tema del correo. La Nación de hoy decía en un artículo que esto de volver a foja cero también le va a costar, porque el Estado ya firmó con la empresa de correo argentino un acuerdo que está en manos de la justicia, o sea que habría que ver si la justicia acepta este retroceso, y además habría que ver si el correo argentino, el papá Franco Macri, acepta este retroceso. Es decir, son cosas que él las resuelve en una frase. Él aprendió también eso de Durán Barba, ¿no? Que es que no hay que dar explicaciones, hay que hablar como se habla en la publicidad, con una frase, y él dice, bueno, volvemos, ya instruía a Watt para volver a foja cero. Esto es mucho más complejo, y la política es mucho más compleja, y la economía es mucho más compleja, ¿no? Claro, pensaba, bueno, abandonó algunas cosas, no lo de la transparencia, que lo sigue repitiendo, más allá de tenerlo a Gustavo Arribas, imputado en una causa, más allá de esto del correo, él sigue hablando, bueno, siempre depositando en el pasado kirchnerista la corrupción, ¿no? Esto hay que decirlo. Ahí, esa es una bandera que no baja, no arriba, porque le ha dado muchísimo resultado. De lo único que se habla de la gestión anterior es de la corrupción. Eso es un caballito de batalla que lo seguirán meneando hasta que les dé resultado. Sí, totalmente de acuerdo, y no olvidemos la otra cosa. Todo el 2017 preparémonos para una campaña con ese tema, Luisa, y con el de la pesada herencia, ¿no? Recién con Santoro ustedes decían, la frase de él en realidad no es aquella de estamos mal pero vamos bien, sino que es más bien estamos mal pero estábamos peor. Yo diría que la frase completa sería estamos mal, estábamos peor, pero si hubiera ganado Cristina hoy estaríamos en Venezuela, en el caos total, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que preparémonos para eso también, ¿no? La pesada herencia va a seguir funcionando. Una última cosa y te liberamos, Luis, porque pensaba, bueno, el presidente lo que ha hecho además, porque es una debilidad, ha tenido que salir a poner el cuerpo, digo, la mirada, la cara, su palabra en esta conferencia de prensa, porque había que aplacar un poco, no solamente por el daño al interior de la Argentina, sino hacia afuera de su imagen. Ahora, da conferencias de prensa, y esto es... aunque no responda, bueno, se para y tiene argumentos o no argumentos, convence o no convence, pero se banca una conferencia de prensa. Digo, esto me parece que es una manera de comunicarse que no era la manera del gobierno anterior, pero me parece que le hace bien también a la imagen del presidente. Sí, yo valoro eso, Luisa. Yo quiero empezar a aclarar que durante sobre todo el último gobierno del último periodo de Cristina, yo creo que todo el retiro de Cristina del espacio público, mediático, de no hablar con la prensa, e incluso aquellos reportajes que dio que me parecieron muy armados, renunciaba a algunas escenas del espacio público que no hay que renunciar. Para mí la conferencia de prensa, enfrentarse a las preguntas, tener un debate, sin tampoco intoxicar a la gente con demasiadas conferencias de prensa, pero me parece que eso le hace bien a la opinión pública, y sobre todo creo que el ciudadano, el género ese, el ciudadano lo disfruta, le gusta, lo acepta, es como está un poco más viva la política y el político ahí, ¿no? Sí. Entonces yo valoro que Macri haya retomado eso, como valoro también los debates televisivos, y creo que es bueno que haya debates presidenciales, creo que el ciudadano también agradece eso. Ahora, después vienen los contenidos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que decimos allí? Bueno, pero es lo que estamos precisamente analizando con sus más y sus menos. Bueno, Luis, como siempre, un gusto escucharte, ¿eh? Un gusto hablar con ustedes y un cariño grande, Luisa. Hasta pronto, igualmente. Hasta Luis Alberto Quevedo, sociólogo, director de Flaxo Argentina, investigador del área Comunicación y Cultura. Ahora volvemos sobre las